Bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Qué bueno que el Señor nos permite podernos conectar con ustedes a través de esta plataforma Carlos Veloz Fe y Razón y también retransmitiendo en la plataforma del hermano Salvador Barragán, apologista Salvador Barragán, para compartir con ustedes un tema muy interesante, un tema que no es un tema simple, no es un tema que se deba tomar a la ligera, porque es una de las consecuencias negativas que se vive cuando personas tratan de desacreditar la palabra de Dios, de desprestigiar la palabra de Dios. Y hoy vamos a analizar con hermanos muy amados en Cristo que han también dedicado su vida al Señor para predicar el Evangelio y defender el Evangelio, dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y el tema es la fiabilidad de la palabra de Dios, la fiabilidad de las Escrituras, la fiabilidad de la Biblia. Y con nosotros está nuestro hermano Omar Peña, quien es miembro de la Iglesia Bautista Internacional, un hermano muy querido, que también es conocido en medios de comunicación en República Dominicana, defendiendo la palabra de Dios. Y también ha dedicado parte de su vida llevando un precioso ministerio, predicando el Evangelio a personas que han sido privadas de su libertad en las cárceles. Así que vamos a ir desarrollando este tema con nuestro hermano Omar Peña y van a ir llegando, van a ir sumándose otros hermanos como el licenciado Julián Musa, quien es director de la emisora Radio Eternidad, un hermano que también pues ha asumido el papel de defender la palabra de Dios en medios de comunicación, quien es miembro de la iglesia cristiana Oasis en la República Dominicana, y también se va a sumar con nosotros el apologista Salvador Barragán. Este tema es muy importante. ¿Por qué yo quise desarrollar este tema? ¿Por qué algo que es tan obvio, tan evidente para todo cristiano que ha sido salvado por nuestro Señor Jesucristo, que no hay duda de que después que nuestro Señor Jesucristo nos libertó, su palabra es el fundamento esencial de la vida de nosotros? Sin embargo, uno no deja de sorprenderse, aunque es algo histórico que se ha visto a través del tiempo, no es algo nuevo, donde personas que se dicen ser cristianas ponen en duda las escrituras, tratan de mutilarla o tratan de poner alguna contraposición, quizás por algún tipo de ideología, y uno pues tiene que enfrentarse a eso. Por eso hemos invitado al hermano Omar Peña y a los demás hermanos que se van a ir sumando. Omar, Dios te bendiga y muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo a esta transmisión. Gracias, Veloz. Tú sabes que es un privilegio para mí venir a tu programa, a tu plataforma. Siempre te sigo, siempre, bueno, tú sabes, hemos debatido juntos. Y me corriges, hermano, también, que eso es lo más importante. El amor no nos deja estar callados. Y al igual que tú, siempre aconsejándome y animándome. Bueno, ya tú lo dijiste, Veloz, yo soy diácono de la Iglesia Bautista Internacional. Tengo el privilegio de servir al Señor en las cárceles. De hecho, tenemos una graduación ahora el sábado, 82 reclusos que tomaron los cursos que damos, que realmente son cursos, son predicaciones más bien, enseñamos lo que enseñan las escrituras. No vamos como una iglesia, sino como un ministerio evangelístico. También sirvo en el ministerio de consejería y en el ministerio de grupos pequeños, o sea que es un ministerio orientado o sea que la iglesia, la IBI es muy grande y la forma en que hacemos coinonía, se llaman estos grupos PPS, que son donde tenemos un grupo de hermanos donde nos edificamos juntamente, estudiamos los sermones
que el pastor predica en el domingo, libros específicos, y ahí tenemos comunión. En una iglesia tan grande a veces es un reto tú poder tener comunión con tantos hermanos a la vez, pues tenemos grupitos ahí. Pero nada, Veloz, para mí es un privilegio hablar de la confiabilidad de las escrituras, o sea, un tema central y fundamental del cristianismo, la autoridad de la Biblia. Es la Biblia la palabra de Dios, nosotros podemos confiar en ella, nosotros los cristianos sabemos que sí, y aparte de que sabemos que sí por la evidencia interna de la misma Biblia, también por evidencias externas que corroboran esa veracidad. No es como muchos piensan, no, la Biblia es la palabra de Dios para los cristianos. No. Eso no es tan sencillo. Pero gracias, Veloz, y gracias a todo tu público y a todos tus seguidores. Es bueno recalcar que la Iglesia Bautista Internacional es guiada primero por el Señor y luego por un conjunto de pastores que han hecho una labor encomiable sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo, dirigido por el doctor y pastor Miguel Núñez, un hombre de Dios que también es un gran soldado de Dios, o sea, un hombre que aprovecha cualquier oportunidad que Dios le permita para ir a defender la palabra de Dios, y ha defendido este tema también. Un obrero íntegro e incansable. Incansable. De la fe. Definitivamente. Omar, tú sabes que para los cristianos, como tú muy bien dices, no hay duda de que la palabra de Dios o sea, es aceptada como tal. Y muchas personas tratan como de poner esto como si fuese una falacia circular. La Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos responder a este tipo de cuestionamiento? O sea, cuando alguien nos salta diciendo, bueno, tú dices que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia es palabra de Dios. Y es raro porque incluso personas que dicen que son cristianas, entre comillas, hacen ese tipo de declaraciones. De declaraciones, exacto. Hay un razonamiento circular, porque la misma Biblia se llama la palabra de Dios. Cornelius Van Til, el apologista, el padre del presuposicionalismo, pudiéramos decir, decía que toda cosmovisión necesita autoautentificarse, o todo conocimiento. Eso es epistemología, como el mismo método científico. Tú no puedes probar el método científico usando el método científico. Entonces, en ese sentido, tú pudieras decir que la Biblia sí menciona, pudiera interpretarse como razonamiento circular, porque ella dice de ella que es la palabra de Dios. Ahora, la pregunta sería si realmente esa proclama que hace la Biblia es sostenible. Hay otros libros que pueden decir que son inspirados por Dios. Hay otros libros que pudieran decir que fueron escritos por una divinidad. Está el libro del Mormón, cuando tú ves un libro totalmente embellecido, un libro que no tiene ningún arraigo histórico, o sea, tú no tienes ningún tipo de evidencia. Entonces, ¿qué es lo importante con la Biblia? No solamente que la Biblia dice que es la palabra de Dios, nosotros lo tenemos en la evidencia interna, pero la evidencia externa corrobora lo que ella dice. Por ejemplo, nosotros tenemos el argumento de la certeza profética de las escrituras. Cuando tú vas a Isaías, esto sin entrar en la historicidad, pues vamos a entrar allá, pero cuando tú tomas la Biblia, primero tú puedes empezar con la opinión de académicos y un sinnúmero de cristianos que tienen una opinión favorable de la Biblia. Ellos han corroborado la realidad de las escrituras. Por ejemplo, nosotros podemos ver el argumento profético. Isaías 53 narra la crucifixión de Cristo, más o menos el ministerio de Cristo. Se cuentan que allí hay unas cuantas profecías que se cumplen al pie de la letra. De hecho, hay Josh McDowell, uno de los grandes apologistas
de este tiempo, y su hijo también, Sean McDowell, ellos tienen escritos donde han sacado hasta el número de profecías bíblicas que se cumplieron del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque nosotros cristianos sabemos que el Antiguo Testamento se confirma en el Nuevo Testamento. O sea, ambos se complementan. Y mira lo importante de esto, Veloz. Nosotros no decimos que la Biblia es la palabra de Dios simplemente porque a nosotros nos parece un libro bonito. No es que la certeza profética, el escrutinio histórico, geográfico que ha pasado la Biblia no tiene ningún paralelo. O sea, cuando nosotros hablamos de la Biblia, estamos hablando de un libro particular. De hecho, Josh McDowell, en Evidencia que exige un veredicto, cita a un académico que no era creyente y él dice, mira, yo tengo todos mis libros al lado izquierdo y la Biblia está solo en el lado derecho porque yo no puedo, no hay un libro con el cual yo pueda comparar la Biblia. Entonces, cuando hablamos de Isaías 53, por ejemplo, los salmos mesiánicos que hacen referencia a Jesucristo, específicamente Isaías son 700 años antes, Veloz, cuando tú ves que no estoy mirando la cámara, es que la cámara está arriba y la pantalla está abajo. No, no te preocupes, vamos bien. Ok, pues sí, voy a tratar de mirar la cámara para mirar al público directamente. Pues sí, cuando nosotros vemos Isaías 53, cuando vemos la certeza, los argumentos que la historia ha corroborado, tú sabes que nosotros estuvimos hablando de los muros de Jericó, que estuvo la revista Times en el 80, publicó un punto para la Biblia y fue porque habían corroborado que científicamente los muros de Jericó habían caído todos en un estruendo al mismo tiempo. Luego trataron de desacreditar esa evidencia y un arqueólogo en excavaciones pudo corroborar realmente que los muros habían caído. Y eso fue un escándalo en la revista Times. De hecho, si alguien lo quiere, se llama One Score for the Bible. O sea, como un punto para la Biblia, corroborando eso. Entonces está ese argumento profético, el argumento arqueológico. O sea, los científicos cuando empiezan las excavaciones, empiezan con la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que estaba tal nación? ¿Dónde dice la Biblia que estaba el rey fulano? O sea, de una manera coloquial hablándote. Todas estas cosas te prueban que sus características son las que nos llevan a hacer el clamor de que la Biblia es la palabra de Dios. Y aparte de eso, para nosotros los cristianos, nosotros no podemos pasar por alto las apelaciones que hace nuestro Señor Jesucristo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que se trata de él. O sea, todo cristiano sabe que el Señor Jesucristo apeló a las Escrituras como la palabra de Dios. Entonces nosotros, recapitulando, tenemos el argumento profético, su certeza profética, cómo se cumplió. Isaías 53, la crucifixión, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue azotado como oveja, mas todos lo abandonamos. Todo lo que pasó exactamente en la crucifixión de Cristo, nosotros pudimos verlo en Isaías 53. O sea, cómo Isaías 700 años antes puede tener la certeza de lo que va a pasar. Porque esa es la grandeza de la Biblia, escrita en 3 continentes, revelan una misma mente, un mismo propósito. Los libros interconectan, o sea, te hablan de la persona de Dios con coherencia. Todo ese escrutinio que ha pasado a través de los diferentes cánones, el del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando tú lo estudias, tú te das cuenta que es un libro con características especiales. O sea, vemos en Génesis, vemos la historia del hombre, de cómo Dios crea todas las cosas, pero vemos la caída. Es el primer libro de la Biblia. Pero entonces vemos al final en Apocalipsis cómo esa caída vuelve a ser restaurada. ¿A dónde? En el Apocalipsis, en el último libro,
O sea, fíjate la coherencia, escrito por más de 40 autores que revelan un mismo propósito, una misma mente. Ninguno se conocieron. Entonces, todo este argumento, bienvenido a nuestro hermano Julián, todas esas características, no te escuchas, Veloz. Sí, nuestro hermano Julián Musa, quien estaba como buen padre de parte del Señor, era cuidando a los suyos, los de la casa primero, y viene aquí a apoyar, pues, exacto, a apoyar este interesante tema. Bienvenido, Julián, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ok, bendiciones, Carlos y mi hermano Omar, ambos, ¿verdad? Mis hermanos, mis amigos. De verdad que un gozo poder estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los que están ahí, siguiendo. Te pusiste en mute sin querer, Julián. Lo pusiste en mute el micrófono. Enciéndelo. No, que decía que es un gozo, mis hermanos, estar con ustedes. Gracias, gracias. Bueno, Omar, bueno, entonces, continúa. Tú estás ahí en la evidencia, las evidencias que muestran las escrituras. Es decir, las evidencias, pudiéramos decir características, porque no estamos nombrando ningún tipo de evidencia, sino primeramente las características, su certeza profética, cómo a través de un espacio de 1500 años se revela una misma mente en diferentes autores. O sea, estamos hablando de pescadores, hombres, pastores, hombres de Estado, académicos, todo tipo, agricultores, profetas, todo tipo de hombres en 1500 años hablando del mismo tema, revelando la misma mente de nuestro Dios, el creador de todas las cosas. Yo creo que es una característica que es única de las escrituras. Nosotros que hemos visto hemos estudiado diferentes libros sagrados, nosotros sabemos que ninguno hace las declaraciones que hace la Biblia. De hecho, el término inspiración de las escrituras no es la inspiración que nosotros conocemos, Veloz, como el poeta que se inspira en la dama o el hombre se inspira en su damisela y escribe un escrito hermoso. No, esto no es lo que habla. Esto no es lo que es la inspiración de las escrituras. La inspiración es el proceso por el cual Dios, de una manera sobrenatural, sopla las escrituras a estos siervos para que le escriban. O sea, que lo que escribió Isaías, lo que escribió Jeremías, lo que escribió Ezequiel, fueron palabras dictadas por Dios. ¿Y cómo nosotros podemos corroborar eso? El libro de Jeremías tiene la historia para mí que es una de las más fascinantes. Y creo que fue a Joacim, cuando él le escribió lo que le iba a pasar por su desobediencia. Ellos se habían olvidado de la ley y iban al exilio de manera inminente. Y los falsos profetas le decían que no, que Dios estaba con él y que Dios le iba a bendecir. Y el verdadero profeta de Dios le decía, no, Dios está molesto con ustedes y va a traer el enemigo, lo va a subyugar y van a ir al exilio. Y todos sabemos lo que pasó cuando Babilonia entró y se llevó a los judíos. Él escribió la profecía y él quemó el rollo. Y cuando lo quema, Dios que le dice a Jeremías, no te apures, yo te lo dicto otra vez. O sea que eso es una prueba de que el mismo Dios de una manera mecánica estaba revelando las escrituras a Jeremías. Con Isaías no fue simplemente que Isaías tuvo un sueño hermoso sobre los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, no, porque en 2 de Pedro 1, del 20 al 21, dice el mismo apóstol Pedro hablando que dice que ellos estuvieron, estoy parafraseando las escrituras, ellos estuvieron en el Monte Santo escribiéndole a la iglesia. Claro. Y ellos vieron la gloria del Señor. Ellos estuvieron con el Señor, pero nosotros, o sea, a quienes él le escribe, a los receptores de su carta,
tienen la palabra profética más segura. O sea, diciendo que esa palabra profética es mayor que la experiencia que él tuvo con el Señor Jesucristo en el Monte Santo. O sea, que en cierta forma el apóstol Pedro está diciendo, la palabra no tiene comparación con nada, ni siquiera con la experiencia. Entonces dice, porque los santos hombres de Dios fueron inspirados. Y dice que ninguna profecía fue de interpretación privada. ¿Qué quiere decir interpretación privada? Lo que quiere decir que no fue de voluntad humana. Porque el otro texto dice que porque estos hombres fueron inspirados por Dios y no hablaron de su voluntad. O sea que cuando Isaías escribe sus profecías, es que él ha sido movido en inspiración por el Espíritu Santo para escribir las escrituras. O sea que no fue que él se inspiró en algo externo, sino que Dios sopló. De hecho, ese es el término en griego, teonusto, de Dios sopló su palabra a través de estos hombres. Correcto. Y ese término inspiración es netamente de la Biblia. Luego Pablo lo habla a Timoteo, dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para equipar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que esas evidencias internas que nosotros tenemos, esas proclamaciones que alguien puede llamarle razonamiento circular, esas características son únicas de las escrituras. Y nosotros podemos saber que es la palabra de Dios específicamente por esas características. ¿Qué otro libro cumple todas estas que cumplen las escrituras? No hay otro libro como ese. O sea, así no es, Omar. Yo quiero aprovechar inmediatamente al hermano Julián con esta pregunta. Se presume que hay personas que ven la Biblia como un proceso histórico de eventos aislados que fueron agregados. Por ejemplo, sucedió algo en una época determinada que lo cuenta la Biblia, pero esto no es palabra de Dios, que Omar nos está aclarando de manera magistral por qué es palabra de Dios. Pero hay personas que piensan que hay hechos en la Biblia que fueron como retazos históricos que se agregan independiente a la palabra de Dios, y a esto le llaman palabra de hombres. ¿Existe esa posibilidad, Julián, de que personas entiendan que hechos históricos fueron agregados a la Biblia no siendo palabra de Dios? El micrófono. Muchas personas han dicho muchas cosas sobre la Biblia. Sabemos que la Biblia ha recibido ataques sin número, aunque ha sido imposible detener su avance. Entonces, cuando uno mira, perdón, las Sagradas Escrituras, tenemos que tener claro de que el mismo criterio que utilizamos para juzgar otras obras literarias es lo mismo que usamos para nosotros ver la Biblia, o sea, las mismas metodologías. Entonces, ella no solamente es que es confiable, y digamos, no solo es confiable, sino que es más confiable que cualquier otro libro, porque cuando uno la mira históricamente y uno mira lo que tiene que ver con los escritos de manera histórica, uno ve la fiabilidad de eso. Vemos también cómo ella ha perseverado en el tiempo, cuando se hacen verificaciones desde una perspectiva de mirar lo que tiene que ver con las copias de las escrituras. O sea, una de las cosas importantes para determinar que un libro histórico es fiable es la cantidad de copias y el tiempo que esas copias se llevan en el tiempo. Entonces, de la Biblia tenemos copias que datan desde los primeros siglos y tenemos una cantidad enorme al transcurrir el tiempo. Entonces, básicamente lo que quiero puntualizar aquí es de que los enemigos de la fe cristiana, los enemigos de la Biblia, siempre van a traer argumentaciones, pero cuando lo analizamos históricamente, que la historia es una ciencia,
y lo miramos históricamente, tomando en cuenta los hallazgos, los diversos hallazgos que podemos ver para determinar la fiabilidad, desde hallazgos arqueológicos, los mismos hallazgos que tienen que ver con los escritos. Tenemos por ahí que en cierta forma nos ayuda mucho en un sentido, aunque hay muchos que lo han tomado para otra línea, lo que es la crítica textual, que nos permite mirar a través de los métodos, poder mirar la fiabilidad de los escritos, analizando diversas copias y demás. Entonces, desde nuestra óptica, estamos totalmente convencidos de que no hay ningún libro más fiable, y la historia, la historia como ciencia respalda todo eso. Así es. Omar, cuando un tipo de teología, porque así se llama. Yo quiero añadir algo a lo que Julián dice. Adelante. Lo primero es, Julián acerta de manera magistral la forma en que, o sea, fue recopilada esas fuentes de las escrituras. O sea, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia pasa el escrutinio que pasa cualquier otro libro. O sea, no es que nosotros estamos haciendo una excepción con las escrituras. O sea, nosotros tenemos los hechos corroborados en el tiempo, tenemos una cantidad enorme de manuscritos, creo que son 5.800 y pico de manuscritos originales. Cuando estamos hablando, o sea, la crítica textual establece que tú tienes que tener las fuentes primarias, y luego de esas fuentes primarias tú tienes que hacer un análisis crítico de esas fuentes. O sea, si lo que, fíjate, el escrutinio científico de lo que si realmente se dijo está en el tiempo y en el contexto que dice el libro. Por ejemplo, te lo pongo de una manera más sencilla. Si tú tomas una fuente primaria de las escrituras y tú dices, bueno, Poncio Pilato, y tú empiezas a ver Poncio Pilato y empiezas a escuchar hechos que narran algo de Poncio Pilato, eso tiene que ser coherente con el tiempo en el cual Poncio Pilato vivió. Entonces tú empiezas a analizar de manera crítica a ver si lo que dices realmente, tú puedes establecer el tiempo real. O sea, cuando hablamos de Poncio Pilato, estamos hablando también de César, estamos hablando de Juan el Bautista. O sea que es un texto que está identificado en el tiempo, en la historia. Pero ¿qué pasa? Que esa fuente no solamente, ahora ya no solo sabemos que lo que dice está, o sea, que lo que dice está en el tiempo, en la historia, sino que también está corroborado por otros escritos. O sea, como cuando tú tomas el periódico, ¿qué tú haces cuando tú ves la noticia? Tú vas a Diario Libre, tú vas después al otro, no voy a mencionar nombres de periódico, pero tú vas primero a las redes sociales, tú vas primero, luego vas a otra fuente y luego vas a otra fuente y luego para corroborar los hechos y tener más información. La Biblia pasó ese escrutinio, empezando por ahí. O sea, no hay otro libro que tenga tantas fuentes originales como las escrituras y, como decía Julián, del tiempo de las escrituras. O sea, porque estamos hablando que ya 30 años después de que todos esos sucesos pasaron, el Nuevo Testamento estaba completamente escrito. Pero tu pregunta era de que cómo nosotros sabemos que lo que dice ahí es realmente histórico. Y como Julián te decía, ahí está la prueba arqueológica. De hecho, que hay un argumento que me encanta muchísimo que dice que hay en un nombre, usted lo puede buscar. Eso que hay en un nombre fue que tomaron todos los nombres del Nuevo Testamento y se dieron cuenta cuando fueron atrás a la historia que precisamente en esa época esos eran los nombres que se usaban. Eso es por decirte uno de los argumentos. Pero también estaban las excavaciones que han encontrado nunca como antes. O sea, te estoy hablando en el tiempo que nosotros estamos, nosotros tenemos hasta el otro día, encontraron el sello del rey Ezequías. Te estoy hablando del sello del rey Ezequías. O sea,
que estamos corroborando todavía hechos al día de hoy con las excavaciones que se están haciendo en Israel. Pero la pregunta era, ¿cómo nosotros sabemos que esos textos no fueron embellecidos? Ese es el término históricamente, de que ahora los cristianos tomaron la Biblia, pusieron a un super Jesucristo e inventaron una resurrección de los muertos y de pronto crearon todo un sistema de libros. Nosotros tenemos las mejores respuestas para probar que eso no es así. Primero, como Julián dijo, tenemos muchísima documentación, fuentes primarias que han sido corroboradas por eventos históricos a la par. O sea, que nos dicen a nosotros, primero, que Jesucristo fue un hombre en la historia. Poncio Pilato, Juan el Bautista. O sea, te estoy hablando no de ellos sin mencionarlo en la Biblia. O sea, si la Biblia no existiese, nosotros con el registro histórico que no está en la Biblia, nosotros conociéramos a Poncio Pilato, conociéramos a Jesucristo y conociéramos también a Juan el Bautista, porque la historia paralela lo corroboró. Ahora, ¿qué pasa? Esos textos embellecidos, como el Evangelio de Pedro, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, tú te das cuenta que está embellecido. ¿Qué es embellecimiento? Es que le han puesto una serie de características como para que sean más veraces los libros. La Biblia no necesita eso, al revés. Nosotros tenemos fuentes primarias que han sido independientemente atestadas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando esta fuente se encuentra, por ejemplo, en África, en un país, en Camerún, por decir un país, está narrando un hecho, pero encontraron otra en Roma, por decir un país también, que narra el mismo hecho, pero ¿qué pasa? Los autores no se conocieron. O sea, que eso es una corroboración de un hecho. Entonces nosotros podemos establecer cuáles fueron las fuentes primarias de todos los escritos del Nuevo Testamento y cuáles fueron variantes de esos textos. Variantes quieren decir quienes tomaron esas fuentes y para dárselo a personas, para llevarlo, o sea, para evangelizar, lo copiaron. Y esos supuestos errores que tienen las escrituras son errores gramaticales, errores de copias, de copistas. Estos amanuenses no eran como los judíos del Antiguo Testamento, que eso era todo un ritual para copiar el texto de Yahweh, era un texto santo, ellos tenían un ritualismo, pero con el Nuevo Testamento no se dio ese efecto, se dio que cualquiera copiaba. Y tú puedes, de hecho, los académicos han demostrado y saben inclusive qué texto es variante o quién copió del texto primario. O sea que con la Biblia nosotros tenemos la corroboración histórica y tenemos la fuente primaria. Ya a 25 años después del hecho, todo el Nuevo Testamento estaba cerrado. Y si tú quieres, te puedo dar un ejemplo que siempre lo pongo donde voy. Cuando tú tienes a Sócrates, por ejemplo, tú no tienes fuente de Sócrates, de que Sócrates existió. Fuentes de Platón, tú tienes una fuente 1200 años después que Platón nació. O sea, que estamos hablando que cuando se supo de Platón, ya Platón había nacido 1200 años atrás. Entonces, la Biblia no ha sido embellecida, al revés. Los procesos del canon por el cual ha pasado, o sea, los diferentes concilios que han estudiado estas fuentes han determinado que solo en el Nuevo Testamento, esos 27 libros son los libros que son inspirados. Pero tú puedes encontrar un sinnúmero de los evangelios gnósticos, el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, y tú te das cuenta que esos textos nosotros no los tenemos como inspirados porque siempre fueron rechazados por eso mismo, porque fueron embellecidos. Se notaba que lo que decían no era conforme a la historia ni a la geografía. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos con la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen esa objeción de que no, que la Biblia fue un invento de los cristianos. Cuando en Hechos de los Apóstoles,
tú ves a Pedro hablando de la resurrección del Hijo de Dios. O sea, imagínate, Carlos, que yo muera y me hagan un entierro y de momento tú salgas que yo resucité. ¿Qué va a decir la gente? Pero él no resucitó, mira, la tumba está allí. Vengan a ver, y me va a llevar y van a ver la tumba en el cementerio, ahí está la lápida, y todo el mundo va a saber que eso es realmente lo que tú estás diciendo es mentira. Pero en Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que están predicando los apóstoles? Es que Cristo resucitó de los muertos, o sea, y nadie dijo ahí, pero vamos allí, que allí está la tumba. No, esa tumba no existe. Y al día de hoy, de hecho, a James Cameron, creo que un director de cine, pagó muchísimo dinero como para buscar en una excavación de que la supuesta tumba de nuestro Señor Jesucristo, porque al día de hoy todavía no la han encontrado, porque Cristo resucitó de los muertos y su cuerpo no está enterrado en ningún lugar. Ese es otra de los argumentos que tendrían que desmontar los ateos o los que niegan la resurrección, de que qué pasó entonces con Jesús, porque tenemos a un Jesús en la historia, tenemos un Jesús que muere, tenemos un Jesús también que todos sus discípulos mueren martirizados. O sea, tú vas a morir por una mentira. O sea, yo vi a Cristo que no resucitó de los muertos y va a salir Pedro después que cogió cárcel. La tradición dice que fue crucificado al revés por una mentira. Eso es totalmente incoherente. La persecución a muchos hermanos en Cristo. Todos dieron su vida por Cristo, entonces lo dieron por una mentira. Imagínate que te digan, niega a Cristo, niega que Cristo resucitó de los muertos o te mato. Si él no resucitó de los muertos, ¿tú crees que tú te vas a decir, no, mátame? Bueno, pudiese salir uno que tenga por problemas psicológicos, pero toda una iglesia que estaba dispuesta a dar su vida, y así sucedió, y arrojados a los leones, no. O sea, la fiabilidad de las escrituras en el término histórico es bastante, bueno, es obvia, esa es la palabra, exacto. Ahora, una de mis preocupaciones en este devenir ahí, cuando estamos defendiendo la palabra de Dios, es cuando nosotros chocamos con una línea de estudio, entre comillas, que yo en mi poco conocimiento que tengo no logro todavía entender, captar, cómo dentro de la crítica textual pueden surgir estudiosos académicos que tratan como de separar el Jesús de la Biblia con un Jesús que ellos entienden que es histórico. O sea, dentro de ese concepto, y esa pregunta va para el hermano Julián Mose, y te quiero escuchar a ti también, Omar. Dentro de este concepto académico que tratan como de construir la figura de Jesús en base a desmitificarlo como ellos entienden, ¿cómo es posible que si la escritura es la fuente fiable, es la base del conocimiento de la persona de Jesús, cómo es que lo que se dice de Jesucristo ahí no es realmente el Jesús que nosotros debemos reconocer como la persona histórica en esos documentos? Adelante, hermano Julián. Eso se debe al terrible impacto para mal que hizo la teología liberal a principios del siglo pasado, finales del siglo XIX. O sea, es ahí donde viene y se quiere, o sea, muchos queriéndose montar en la ola de ese humanismo que estaba ya muy creciente en esa época, toman la decisión de tratar de que la fe cristiana se adecuara a la cosmovisión que se estaba desarrollando y que estaba tomando cada vez más fuerza. Entonces, es ahí donde viene esa teología liberal, que se conoce así, pero es porque había una intención como de modernizar, o sea, ya había como que adecuarse a los lineamientos de la época y demás, y empiezan a quitar todos los aspectos fundamentales de la doctrina del cristianismo, toda aquella cosa que mostraba lo sobrenatural de la persona de Jesús, todo aquello todo aquello que nosotros los creyentes abrazamos por fe, pero que ellos entendían que por el razonamiento y por el avance de la ciencia
eran cosas que habían que quitarle al cristianismo para hacer un cristianismo más friendly a la época que se estaba viviendo. Entonces, es a partir de ahí donde surgen teólogos, entre comillas, que empiezan a pregonar todas estas cosas y a presentar un Jesús histórico. Eso obviamente, eso tiene eso va degenerando con el tiempo, pero ahí es donde vemos que se va dando todo este fenómeno. Y para mí, una de las cosas que más daño le ha hecho a la verdadera fe en Cristo a través del tiempo es esa llamada teología liberal, porque eso es un ataque desde adentro. Entonces, empiezan a presentar como que hubo textos que se añadieron y todo lo que Omar decía y hemos estado, ¿verdad?, escuchando cosas que Omar estaba hablando del embellecimiento y demás. Teólogos de esta línea empiezan a tener ese tipo de mentalidad. Entonces, por ahí es que veo que viene el asunto. Vemos también cómo otras corrientes no cristianas, pues, aceptan la existencia de un Jesús histórico, pero no aceptan lo que él dijo de sí mismo, porque el Jesús divino, o sea, nosotros no podemos desligar a Jesús de su divinidad, porque eso está muy claro en las Sagradas Escrituras. O sea, si nosotros vamos a una persona que vaya a aceptar la Biblia como palabra de Dios y quite la divinidad de Cristo, entonces está cayendo en algo totalmente incoherente, porque si hubo alguien que habló de sí mismo, que él era el Hijo de Dios, fue el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ahí es donde está la situación, ahí es donde vemos la problemática de esas líneas teológicas que empezaron a aparecer finales del siglo XIX. Omar, hay fundamento académico. Tú que vives repasando académico para decir que el Cristo de las Escrituras no es el Cristo que se dice en las Escrituras. O sea, suena como extraño. ¿Verdad? Mira, el problema de la teología liberal que mencionaba nuestro hermano Musa viene de presuposiciones naturalistas. O sea, estos son teólogos naturalistas. ¿Qué es un teólogo naturalista? Es aquel que saca todo, que cree solamente en el orden natural, en la ciencia natural. O sea, quita todo lo sobrenatural y él no apela a revelación especial. Nosotros, en cierta forma, apelamos a una revelación especial a través de las Escrituras. Entonces, ¿qué hicieron esto? Esto fue a través de la historia, para responderte a tu pregunta, se crearon 3 movimientos desde el 1600 hasta el 1990, por decirte, de tratar de construir la figura de Jesús. De hecho, estuve en el programa de Julián hablando de eso. Y en la Ilustración, lo que ellos trataron la pregunta que trae toda esta duda es cómo nosotros corroboramos que lo que dice la Biblia es cierto. Pero estas personas fueron específicamente con presuposiciones naturalistas. O sea, estas personas no creían en los milagros. Nosotros creemos en los milagros y de hecho somos coherentes al pensar que si Dios es sobrenatural, Dios debe obrar de una manera más allá de lo natural. Exacto, Mar. O sea, a ver si yo entiendo esta parte. Cristianos que creen que existe Dios y que es el creador de todas las cosas, no creen que Dios tiene el poder para obrar lo que nosotros no podemos obrar como seres humanos creados por él, en la cual le damos el concepto de milagros. ¿Eso no sería una contradicción lógica? Es una contradicción para un cristiano. Pero correcto. Cuando estos académicos, yo no los definiría como cristianos, eran escépticos. Acuérdate que en la Ilustración era todo, vamos a desafiar lo que ya se conoce, lo que la iglesia ha traído. O sea, ellos interpretaron que la iglesia había impuesto el cristianismo. ¿Cómo nosotros corroboramos que ese Jesús que dice la iglesia es el mismo Jesús? Entonces han malinterpretado los concilios de principios de siglo. Estuvimos hablando de Calcedonia. De hecho, yo no sé si recuerdas, Julián, Carlos, cuando fuimos
estuvimos dando una cátedra del Jesús histórico en Demiurgo, que uno de ellos dijo, yo tengo evidencias históricas de cuando se divinizó a Jesús. Y yo le dije, no, es que esa evidencia histórica tú la estás malinterpretando, porque en Calcedonia no se divinizó la figura de Jesús, sino que se estudió todos los documentos y fuentes originales que se tenían y se determinó que el Jesús de la historia era un hombre extraordinario. Pero no solo porque lo decía la Biblia, sino porque habían fuentes históricas que no tenían que ver nada con la Biblia, que corroboraban el hecho de que Jesús era un hombre extraordinario, del testimonio flaviano. O sea, se reafirmaba lo que las escrituras revelaban. Exactamente, porque en Calcedonia estaban refutando ciertos problemas que desde el principio del siglo traían la divinidad de Cristo. O sea, ellos tenían un problema para entender la divinidad de Cristo y estaba el monofisismo, el nestorianismo, el apolinarianismo, que decían que Jesús era dos personas. Entonces, cuando vieron los académicos, aunque eran tres cosas que tú mencionas, pero todo iba por la misma línea del exactamente. Uno era que tenía una sola naturaleza, que el apolinarianismo postulaba que él tenía una sola naturaleza que era divina. Eso tenía que ver mucho con el gnosticismo y el monofisismo también. Pero el nestorianismo postulaba que Jesús eran como dos personas, o sea, eran como dos gente, uno que era el humano y otro que era el espiritual. Entonces esas cosas contradecían lo que ya se sabía y toda la erudición que se había hecho del cristianismo. Estas tres filosofías lo estaban contradiciendo. Entonces lo que se hizo en Calcedonia, Teodosio II tomó 500 obispos, teólogos, diáconos y ancianos de la iglesia para cerrar qué era lo que creía la iglesia conforme a la divinidad de Jesús. Y se estableció ahí en Calcedonia que Jesús era 100% hombre, 100% Dios, que tenía una naturaleza y tú no podías ni separarla, la naturaleza, ni juntarla en una sola. Eso está documentado en la historia. Entonces esta gente decía, no, fue que divinizaron la figura de Jesús. No fue divinizada, fue que se corroboró todos los documentos originales de los cuales daban testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento que nosotros conocemos hoy, y se dijo, no, pero mira, esto es lo que creían nuestros padres, los primeros padres de la iglesia, los que precedieron a los apóstoles. Esto es lo que se ha creído en la historia. En el 451 se dio el Concilio de Calcedonia para cerrar el asunto de la divinidad de Cristo. Ahora los académicos malinterpretaron eso y dijeron, no, vamos a ver si es verdad que le es así. Entonces fueron con presuposiciones naturalistas, o sea, yo no creo en milagros, los hombres no resucitan hoy, pues Jesús no resucitó, quita todo eso. Entonces, esas fuentes, mira, es importante que mientras estas fuentes estaban siendo, vamos a decir, malinterpretadas, había un movimiento de la Reforma que estaba creando un avivamiento en el mundo, que fue la bisagra del modernismo, de la ciencia, fue la Reforma protestante. Para añadir algo ahí también, que la gente apunta mucho, o sea, muchos de los que son detractores de la fe cristiana mencionan el Concilio de Calcedonia, pero un siglo antes, en el Concilio de Nicea, ya se estaba hablando del tema de la divinidad de Cristo. Ahí es donde se enfrenta el arrianismo, que ahí estuvo Atanasio de Alejandría, que fue una persona crucial en lo que fue todo ese debate que se armó. Y si tú te fijas, por eso es como una especie de una información que personas oyen de otro y la reproducen, porque si hubiese, no mencionan el concilio de Nicea, y ahí también se estuvo defendiendo el tema de la divinidad de Cristo de alguna u otra forma, porque se estaba hablando, o sea, de alguna u otra forma no, eso es lo que se estaba defendiendo, porque estábamos viendo como el arrianismo, que decía que no, que
que Jesús era un ser creado, que Jesús no es Dios. Y ahí hubo todo ese debate y nosotros vemos cómo en esos primeros siglos de la iglesia cristiana, porque estamos hablando de concilio de Nicea, siglo IV, concilio de Calcedonia, siglo V. O sea, mira cómo ya ese tema de combatir eso se estaba moviendo. Pero los escritos, nosotros podemos mirar, por ejemplo, escritos de los que son llamados, los que han llamado los padres de la iglesia, aquellos que fueron después de los apóstoles del Señor, después de los escritores de la Sagrada Escritura. Algunos fueron incluso discípulos de apóstoles del Señor. Y ya vemos en los escritos, cuando uno mira cartas como la de Ignacio de Antioquía, uno mira, por ejemplo, escritos de Orígenes, de Tertuliano, uno mira escritos de primeros cristianos, de los primeros siglos, el tema de la divinidad de Cristo siempre sale a relucir. O sea, con eso nunca hubo problema. Siempre fue la herejía lo que enfrentó. Y de hecho, muchas de las cartas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento eran los apóstoles combatiendo desde primer siglo el gnosticismo, que el gnosticismo, como bien apuntó Omar, era contrario a eso totalmente. Siempre atacó ese punto, y ya desde los textos bíblicos, uno ve la carta de Primera de Juan, donde se habla en contra de estas cosas. Uno ve, por ejemplo, también el mismo apóstol Pablo en sus cartas, vemos cómo hay defensa en contra de este tipo de mentalidad. O sea que eso no es nuevo. ¿Por qué? Y ya con esto cierro este comentario. Siempre el ataque a la divinidad de Cristo va a estar porque el entender que Cristo es Dios es lo que le da valor al sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. O sea, lo que hace que ese sacrificio en la cruz tenga peso, la obra de redención que Cristo vino a hacer, es que Él era divino. Si quitamos a Jesús de su divinidad, lo que fue el sacrificio de la cruz para salvar a todo aquel que cree, pierde sentido. Entonces, el diablo siempre ha puesto su cañón ahí, de alguna u otra manera. Y los cristianos no podemos caer en esas mentiras que vemos que muchos han querido caer porque quieren utilizar. O sea, nosotros, el conocer de las Escrituras, el conocer de la palabra de Dios, te hace una persona sabia, te hace una persona, y por ende te hace una persona intelectual. Muchos de estos problemas vinieron porque la gente entendía que abrazar los preceptos de la fe te hacía menos intelectual que aquellos que estaban abrazando el endiosamiento de la razón. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que mantenernos firmes porque nosotros razonamos estas verdades a partir de la revelación de las Escrituras y, claro, por la iluminación del Espíritu Santo. Yo creo que una de las cosas que, si hay algo que el creyente no puede doblar ni un centímetro, es el tema de la divinidad de Cristo. Eso hay que defenderlo y eso tiene su defensa, y el que no lo quiera ver, bueno, eso es su problema, pero nosotros no podemos doblar eso porque eso es céntrico y básico en la fe cristiana. Mira, Veloz, antes de pasar, no quiero pasar por alto algo que dijo Julián, que es el fundamento de los libros que nosotros tenemos. Cuando él mencionó el gnosticismo, el gnosticismo fue la amenaza más grande que enfrentó el cristianismo a principios de siglo. Y lo que hicieron esos padres que él mencionó, Tertuliano, Ignacio, Justino Mártir, Policarpo, la mayoría de estos hombres lo que hicieron fue refutar todas esas mentiras desde el nacimiento del cristianismo. Y la labor que esa gente hicieron fue encomiable para que nosotros pudiéramos tener hoy estas fuentes prácticamente potables, vamos a decir. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos un Nuevo Testamento con 27 libros? Es por eso, porque estaban circulando un sinnúmero de libros y un sinnúmero de hechos que supuestamente había dicho el Señor Jesucristo, y estos hombres que tenían contacto directo con los apóstoles dijeron no,
un momento, estos son los libros, vamos a decir, certificados, los libros canónicos, lo que nosotros conocemos como los libros que fueron establecidos, que establecen el canon de las escrituras, que pasan el rigor científico, y por eso sabemos que son inspirados. O sea que nosotros tenemos un conjunto de refutar las que se estaban al principio del siglo. Los no que Jesús no había venido, y de hecho no solamente decían eso, sino que decían que habían unas enseñanzas secretas que se le habían dado a unos cuantos, la verdad del evangelio, pero sí, totalmente diferente. Y los padres de la iglesia, los primeros cristianos, dijeron no, un momento, aquí nosotros tenemos aquí la prueba, esto lo escribió Pablo, esto lo escribió Mateo, esto lo escribió, estos son los escritos los escritos certificados que prueban el evangelio de Cristo. Así que Cristo lo que habló, lo habló en público, y aquí están estas enseñanzas. Y esa gente pagaron con su vida. O sea, en un momento donde el mismo Policarpo, o sea, porque los cristianos, me voy a parar, pero los cristianos a principios de siglo estaban acusados de traiciones, de ateos. Eran los ateos, los cristianos, porque ellos no adoraban a César. Éramos los ateos. O sea, sí, ellos nada más adoraban a un tal Jesús. Y a Policarpo, que creo que fue que le decían, o sea, simplemente di Kaiser Curios, que César es Dios. Y él dijo, no, yo no voy a decir que César es Dios. O sea, Cristo es Dios. Y él dijo, ustedes son los ateos, no nosotros. Claro. Y lo mataron. O sea, él dio su vida por esa verdad. Entonces yo quiero que podamos nosotros ver y honrar el sacrificio de estos primeros padres, que por ello nosotros tenemos, por provisión divina, obviamente, Dios la preservó de esa manera, con la sangre de esos hombres. O sea, la semilla de la iglesia fue la sangre de los mártires. Es importante recalcar también, Omar, tanto con la información que tú presentas y la de Julián, esa fiabilidad histórica, porque la fuente donde se abrevia es la palabra de Dios. Es decir, claro, ellos combatieron, defendieron y creyeron hasta el final de sus vidas, porque ellos estaban ya con el testimonio interno de la misma palabra de Dios. Es decir, ellos no se inventaron algo, no se imaginaron algo. Ellos tenían contacto, tuvieron contacto con testigos directos de la resurrección. Y el desarrollo, de los escritos que ya aparecieron, ya estaban conformados. Exacto, en el siglo II, exactamente. Pero cuando nosotros vemos, o sea, esto no es que, esto me lo dijo alguien que tuvo contacto con uno de los apóstoles. O sea, que esta gente eran la fuente que corroboraba, o vamos a decir como el que pasaba a la próxima generación la verdad. Y esta gente se preocuparon por mantener el evangelio de Cristo tal como fue predicado y como fue enseñado por nuestro Señor. Ahora, la pregunta que tú hacías, si era académico, que entonces estos académicos tienen esa misma fuente, pero es por su presuposición. Claro, que ellos dicen, no, es que nosotros no creemos simplemente, ¿tú entiendes? Es que yo no creo que eso fue así. Entonces, empezando con esto, con que yo no creo, empiezan a hacer un método de cómo, y empezaron a quitar, como cuando tú estás cortando un jardín, tú estás cortando todas las flores del jardín, la cortaron, y ¿qué quedó? Una imagen nefasta del jardín, porque quitaron todo lo bonito, o todo lo que le daba sentido al jardín, o belleza. Aquellos académicos que niegan la historicidad, o sea, que niegan, hablar de historicidad de Cristo desde una óptica, siendo objetivo, es validar la divinidad. Pero aquellos que niegan este tipo de cosas no lo hacen por evidencia, sino por prejuicio, por necedad. Ese es el punto. O sea, eso es lo que pasa con muchos de los ateos. O sea, muchos ateos ellos niegan la existencia de Dios, pero no es por evidencia, porque no la tienen.
sino más bien por el tema de ese prejuicio, de esa rebelión contra Dios, porque el aceptar la existencia de Dios es reconocer que hay una responsabilidad moral que tenemos hacia ese Dios. O aquellos que niegan la divinidad de Cristo y solamente aceptan la historicidad, en ese punto también pasa igual, porque reconocer la divinidad es entender que debemos hacer lo que Él dijo que hagamos y debemos de aceptar la oferta de salvación y arrepentirnos de nuestros pecados. O sea, lo que estoy tratando de decir que el problema de aquellos que son contrarios a estas verdades que tienen tantas evidencias históricas es la rebelión contra Dios, es su pecado. Amén. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, que es muy claro en ese sentido. Niegan, ellos detienen la verdad. ¿Por qué la detienen? Porque desean vivir como le da el deseo, no sabiendo que la verdadera libertad del hombre está cuando Cristo es el Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Esta va a ser la última pregunta, ya tenemos 1 hora de programa, pero qué Sí. bueno que hemos podido compartir acá. Y probablemente pues hagamos una segunda parte, vamos a ver qué dicen los hermanos que están conectados, ¿verdad? Y deseamos que el Señor les bendiga a cada uno. Yo vine nada más para apoyar a Omar, yo lo estoy apoyando. Oye, yo vine a apoyar a Julián. O sea, que ustedes no me van a apoyar a mí. No, y a ti. Soy yo que estoy confundido con estos que dicen que son cristianos y niegan a Jesucristo. Ahora con esta información que ustedes me están dando. Yo estoy aquí apoyándolo ahí a Omar. Ahora con esta información que ustedes me están dando, yo les voy a llamar ateo al que se me presente como cristiano y me niegue la divinidad de Jesús, la historia en el Antiguo Testamento. Nadie puede ser cristiano y negar la divinidad de Jesús. No, yo lo voy. ¿Tú no crees? Tú eres. Me voy a poner como el César. Tú eres ateo. Es igual que la resurrección. Mira, eso fue Rudolf Bultmann en la no búsqueda. Que empezó a quitar, y cuando le preguntaron que cuál era la motivación de él, era que había que ser fiel con uno mismo. O sea, que ese era el mensaje central del evangelio. Ser fiel con... ¿De dónde sacó Bultmann eso? Eso fue una locura. Si yo digo... del seminario de Jesús también. Si yo digo de dónde lo sacó Bultmann, me van a acusar de rabacuco. Si yo digo, ¿quién le dio esa revelación a Bultmann? Ese sí fue el diablo. Del mismísimo infierno. O sea, no hay otra explicación. Miren, una pregunta, que es la última. Yo quiero escucharlo a los dos. Perdón, Julián. Julián, te felicito por eso de los rabacucos. La razón que lo hace famoso a ellos, las ridiculeces que hablan, por Dios. Claro. Nosotros tenemos que, obviamente, eso no son gente para refutarla porque no traen nada al debate, pero es preocupante que pero por ahí andan las escrituras de esa manera. Pero por ahí andan judíos, ortodoxos, por ahí andan ebionitas, judaizantes. O sea, esa gente del primer siglo están todavía igualitos al día de hoy. Gálatas, engañando a muchísima gente. Sí. Miren un asunto. Hay un argumento que se me llama mucho la atención. Esa pregunta se la tenía yo a mi hermanito Carlos Rodríguez, pero se la voy a hacer a ustedes. Que dicen, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento es una construcción también de textos de otras culturas y civilizaciones. Y por lo tanto, ahí como que nosotros le debemos a otras culturas parte de hechos narrados en el Antiguo Testamento que yo creo 100%, independientemente de que hay un desarrollo literario, que hay que conocer la literatura del Antiguo Testamento en sus simbologías. Sí, ya más o menos entiendo. Exacto, pero dicen ellos que la Biblia no es palabra de Dios, no es fiable porque, por ejemplo, le debemos parte del Génesis a Babilonia. Por otro lado, le debemos ciertos escritos en el exilio a escritores que estaban siendo dominados por los asirios. Entonces ahí los judíos hicieron una mezcla rara. Estos argumentos ¿tienen sustento? No, eso no tiene sustento y te voy a decir por qué. Lo que pasa hay otras culturas tienen registros paralelos de lo que corroboran las escrituras, como por ejemplo el flood, el diluvio. Por ejemplo, diluvio universal. Sí. El fuego de Sodoma. O sea, pero la grandeza de las escrituras es
que todas estas culturas que escribieron eran que los dioses estaban muy molestos por H o por R. Quiero decir que no te daban la causa real y fundamental. Ellos no tenían la verdad plena. Exacto, por cual Dios destruyó Sodoma. El problema fue moral, al igual que el diluvio. O sea, estas otras culturas, civilizaciones, corroboraron esos hechos, tal como dicen las escrituras, pero no entendían la verdad del por qué pasaron estos hechos. De hecho, cuando tú ves este pueblito, ¿cómo tú puedes entender el escritor del Génesis, por ejemplo, Moisés? Nosotros postulamos que fue Moisés, está la teoría documentaria que ha sido refutada, tú mismo lo sabes, creo que tú tienes un programa con eso, Carlos. ¿Cómo tú puedes entender que este grupito de personas tenían la imagen del Dios del Génesis, un Dios todopoderoso, un Dios inmaterial, un Dios trascendente? O sea, cosas que hoy día nosotros la confirmamos con la ciencia, pero que hace siglos ya estas personas tenían una imagen, vamos a decir, tan clara del creador de los cielos y de la tierra, una interpretación de los hechos, de las estaciones. Cuando tú lees el Génesis, piensa en el Génesis, pero no piensa en el Génesis hoy con internet, con ChatGPT, que ahora está la inteligencia artificial que te responde cualquier pregunta. Piensa un pueblito de gente iletrada. ¿De dónde sacan este conocimiento que hoy la ciencia está avalando? Entonces yo lo que creo es que sí hay Wenham, de uno de los académicos del Antiguo Testamento. Él dice, nosotros no tenemos por qué temer a ver lo que las otras culturas, cómo las otras culturas interpretaron estos hechos, porque de hecho sus relatos quedan cortos a la realidad de la santidad de Dios. O sea, el Dios del Génesis destruyó Sodoma porque había un problema moral. El Dios del Génesis mandó un diluvio porque había un problema moral. La vida no se respetaba. Tú sabes que inmediatamente viene la caída. ¿Qué pasa? Caín mata a Abel. O sea, no han bien caído, no se han bien asentado en este nuevo cielo y nueva tierra que Dios lo ha mandado a Caín y Abel y a Adán y a Eva. Y ya el hermano mata al hermano. Luego Lamec mata a otro, al parecer en defensa propia. Y cuando tú ves, cuando Dios manda el diluvio, él explica claramente las razones. O sea, se ha irrespetado la creación, se ha irrespetado la vida. Y él establece que nadie puede tomar la vida de otro hombre porque el hombre tiene la imagen de Dios impresa. O sea, estamos hablando que el Génesis, el fundamento de los derechos humanos, es netamente ontológico, aunque no lo quieran decir al día de hoy. Claro. Pero este pueblito pequeño que tiene un escrito donde dice que el hombre tiene la imagen de Dios, por eso es digno, por eso tiene valor. El valor intrínseco del hombre es ontológico. Entonces, cuando tú ves qué otro escrito tan poderoso tiene la coherencia que tenemos, porque nosotros no tenemos solamente el Génesis, nosotros no tenemos solamente Deuteronomio, nosotros tenemos Éxodo, Levítico y Número y Josué, no, nosotros tenemos toda una Biblia que es coherente en una metanarrativa desde el principio hasta la consumación de los tiempos. Dime, ¿cuál otra cultura tiene algo semejante? Yo creo que ese es lo primero que nosotros deberíamos ver. Ahora le voy a dar el paso a Julián. Cuando nosotros vayamos a hacer una comparación de nuestros escritos y de que son una copia del otro. También se ha dicho que Jesús fue una copia ¿de quién? ¿De quién fue? ¿Dónde está el que nació de la Virgen? ¿Dónde están esos registros? ¿Dónde están esos? No, que el cristianismo es una copia de tal religión de hace qué sé yo. ¿Dónde están los registros históricos que prueben eso? Claro. Entonces, cuando tú ves todo eso es academia, vamos a decir, yo no quiero llamarle
academia barata. Hay gente con autoridad que cree eso, pero eso es incredulidad. Simplemente que se acercan al texto con sus presuposiciones y los reinterpretan. Así es, Omar, con mucho prejuicio. Con mucho prejuicio. En esa misma parte, lo que viene siendo la ontología del Dios que nosotros le servimos. O sea, es muy diferente lo que muestra la revelación bíblica sobre la persona de Dios que lo que muestran esas otras culturas. Si tú te fijas, cuando tú miras, por ejemplo, la cultura babilónica, la cultura griega, la cultura de los romanos, que fueron imperios que gobernaron, los persas también, tienen tienen una adoración similar. Adoran miles de dioses. Los dioses tienen, la luna es un dios, el sol es un dios, o sea, hay como una especie, es como una forma de adoración idolátrica que tú la percibes en las diferentes culturas. Cuando uno mira el Dios de la Biblia, el monoteísmo es evidente. O sea, la revelación que se le da, que se da en la Biblia de Dios es que es un solo Dios. Y esa es la adoración que el pueblo de Israel tiene. Y aparte de eso, es la misma adoración que tenemos los cristianos, que adoramos a un solo Dios. O sea, eso no lo tiene hay una y uno lo ve también en otras religiones orientales. Por ejemplo, el hinduismo es así. O sea, hay una similitud porque la idolatría es evidente. Cuando uno mira, solamente existen 3 religiones en el mundo que son monoteístas. Está el judaísmo, está el cristianismo, y sabemos que dentro de la cosmovisión cristiana, pues el cristianismo, pues sigue el cristianismo. El islamismo también. Sí, no, voy para allá ahora. Entonces, el cristianismo viene siendo revelado desde lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, que para el judaísmo viene siendo la Tanakh. Pero uno ve el Islam, que aunque el Islam es monoteísta, pero uno ve que el Islam resalta a la Biblia. O sea, dentro del Islam se habla de la Biblia, aunque se habla diciendo que los seguidores de Jesús tergiversaron la Biblia y demás. Lo que quiero decir es que cuando tú miras el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, el cristianismo, que es la verdadera fe, nosotros estamos convencidos de eso, tiene base en el libro, en el Antiguo Testamento para nosotros, que es la Tanakh de los judíos, y en el islamismo se habla de la persona de Jesús, se habla de la Biblia, los escritos de los cristianos, y eso también le da un peso histórico a la Biblia. Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir, que la parte de la adoración de nosotros, de lo que se ha revelado en las Sagradas Escrituras, es algo fuera de todo lo que se hacía en las diferentes culturas que en el contexto histórico también vivieron juntamente con el pueblo de Israel en la parte histórica. Bueno, hermanos, de verdad, este programa ha sido de mucha bendición, mucha información que ustedes han traído para aclarar muchas cosas, y esperamos poder seguir compartiendo con ustedes, porque hay otros puntos que ya ustedes clarificando de que la Biblia es fiable históricamente y también es revelación de Dios, porque ella misma muestra su propio, o sea, su propia declaración interna, su propia confiabilidad, ella misma la presenta, y lo que ella misma presenta, el hermano Omar Peña también lo corrobora con la parte científica arqueológica, que en un tiempo no se tenía tanta profundidad, pero que al día de hoy Dios sigue mostrando que Él es real y veraz, con los mismos hallazgos arqueológicos que al final tienen que ir a la fuente de toda confianza, que es la palabra de Dios. Entonces, queremos también excusar al hermano Salvador Barragán, no pudo llegar a la transmisión, pero tiene un compromiso, acabándose este programa, tiene un compromiso con un debate donde él va a estar defendiendo la fe cristiana evangélica, donde nosotros tenemos unos puntos sólidos en esa fe, donde nosotros
por esa fe verdadera, como muy bien dicen nuestros hermanos, confiamos en la Escritura como la fuente y la base sustentable para nosotros poder filtrar todas las cosas. Sin la Escritura no podemos filtrar absolutamente nada. Entonces, ese debate, espérenlo después de esto. Y yo quiero mencionar algo directamente de la palabra de Dios, donde corrobora todo lo que se dijo aquí. Hebreos capítulo 4, versículo 12 en adelante dice: ciertamente la palabra de Dios, miren esto, escuchen lo que dice el testimonio interno de la misma palabra. Ciertamente la palabra de Dios, no dice de los hombres, de Dios, es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De quién es esta palabra? ¿De quién es la escritura? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que la otorga a sus siervos para que la prediquen, para que la muestren al mundo? Pues sin lugar a dudas, sin ninguna duda, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos trajo toda la revelación plena, se sacrificó en esa cruz para mostrarnos esa revelación plena, venció a la muerte, y al día de hoy esa revelación plena sigue intacta y seguirá por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, Omar, un minuto para despedirte y luego un minuto al hermano Julián. Bueno, gracias Julián, gracias, siempre un privilegio compartir con ustedes dos. Y básicamente quiero terminar corroborando eso, que no hablamos de las apelaciones de Jesús hacia la misma escritura. O sea, la resurrección es el evento que valida que todo lo que dijo el Señor era cierto. O sea, que cuando nosotros empezamos, porque todos nosotros creímos, porque primero vimos, nuestro Señor nos llama a través de su Espíritu Santo, y nosotros las vendas que tienen nuestros ojos caen y nosotros podemos ver la fe. O sea, que primero nosotros no fuimos a estudiar esto académicamente, sino que nosotros creímos primero. Eso no viene por un título universitario, ni por un título, ni razonamiento, eso es guianza de Dios. Esa es exactamente el testimonio del Espíritu Santo a sus hijos, tal como lo dice la Biblia en Juan. Las apelaciones de nuestro Señor corroboran que todo lo que Él dijo era verdad. Su resurrección lo prueba, y nosotros al día de hoy estamos firmes sobre esa roca. Bueno, de mi parte, un gozo siempre compartir con ustedes, mis hermanos, y un gozo también compartir con todos los que están viendo este video. Y nosotros como cristianos tenemos que tener eso muy claro. La Biblia no solo es confiable, sino que es el libro más confiable, que mucho más que cualquier otro similar. O sea, nosotros tenemos evidencia de eso. Lo que fue el trayecto de este video se estuvo hablando sobre eso, y eso tiene que fortalecer nuestra fe. O sea, nuestra fe no es un salto al aire. Nosotros creemos en un Dios verdadero que se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras, y esas Sagradas Escrituras son la norma de fe y conducta nuestra. Y como mencionaba Omar y Carlos también, nosotros los cristianos se nos ha dado el don de la fe, y eso ha hecho que todas estas cosas sean muy claras para nosotros. Ahora bien, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Defender eso, defenderlo con mansedumbre, con reverencia, pero defenderlo, no doblar, porque esa es la verdad, y eso es lo que el mundo necesita escuchar. Bendiciones. Así es, y muy agradecidos también por cada uno de los hermanos y los amigos que se han conectado en esta transmisión. Por favor, compartan el video, hagan que este mensaje llegue a otras personas. El Señor va a tocar el corazón de alguien, porque el Señor obra, no deja de obrar, obra para salvación. La salvación viene por medio de la fe, por la gracia de Dios, que no la merecemos, pero Él se plació salvarnos por la fe, por su soberanía, por su voluntad. A todos los hermanos, nos dan un like de apoyo también, eso no es nada y nos ayuda bastante para seguir creciendo como plataforma. Nos vamos a ver en una próxima entrega. Aquí probablemente pues volvamos a tener a los hermanos Julián Musa, Omar Peña, también compartiendo otros interesantes temas de conocimiento de la palabra de Dios. Y
deseando también que nuestro hermano Carlos Rodríguez se mejore, se recupere en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También lo tendremos próximamente en el canal. A cada uno de ustedes les deseo, como siempre, que el Señor les bendiga.